presa Hoover fue un proyecto que originalmente solucionaría dos problemas en la zona de California: los desbordamientos y la escasez de agua. Entre los años 1931 y 1936 se construyó la mayor presa en el mundo en aquel momento, en la frontera entre Arizona y Nevada, situada a 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. Más de 7.000 personas trabajaron en conjunto en la presa, pero más de un centenar perdieron la vida en su construcción. Las altas temperaturas que había dentro de los cientos de túneles de cemento, el clima extremo, el caudal del río Colorado y la topografía del lugar se unieron a la peligrosidad de los trabajos, lo que hacía de su construcción un trabajo difícil y arriesgado. Inicialmente se llamó Presa de Boulder, pero finalmente recibió el nombre de Presa Hoover en honor a Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción, primero como secretario de Comercio y después como presidente de Estados Unidos. Su construcción se inició el 11 de marzo de 1931 y terminó 5 años después, en 1936. La presa tiene una altura de 220 metros, un ancho de 200 metros y una longitud de 380 metros. Para la construcción de la presa se necesitó más de 3.3 millones de metros cúbicos de hormigón. Para su transporte se creó un complejo sistema de 10 cables aéreos de 2 kilómetros de longitud que recorrían el ancho del cañón. Con este sistema se manejaba gran cantidad de material de construcción, facilitando así la manipulación de equipos y maquinaria. Es decir, que esto sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Hasta completar la edificación del lado de Arizona, los trabajadores llevaron un ritmo lento por el peligro de inundaciones. Tras completar los túneles y desviar el río en esta zona, las tareas cogieron un ritmo más rápido y se construyeron hasta guías para proteger la obra de inundaciones. La excavación de la presa se realizó sobre roca sólida y se retiró más de 1.150.000 metros cúbicos de material. Por otro lado, para desviar el flujo del río alrededor de la construcción, se crearon 4 túneles de derivación de 4.880 metros, 2 por el lado de Arizona y 2 por el lado de Nevada, con 17 metros de diámetro. Otro de los problemas que surgió fue el calor producido por el hormigón. Se calculó que si la presa se hubiera construido en un solo bloque de hormigón, hubiera sido necesario 125 años para enfriarse a temperatura ambiente, y las tensiones por el enfriamiento hubieran sido tan graves que las grietas resultantes habrían destruido la presa. Es por esta razón que su construcción se hizo en ménsulas trapezoidales, y la refrigeración del hormigón se realizó con tubos de acero de 2.5 centímetros de diámetro, por donde circulaba el agua del río a unos 4 grados de temperatura. Para su finalización hicieron falta 1.000 kilómetros de tuberías que consiguieron enfriar la obra. Yo les voy a hablar acerca del estilo arquitectónico de la presa Hoover. Los proyectos para la fachada terminada de la presa, tanto como para la central eléctrica, consistieron en una pared bastante simple y sin adornos de hormigón, que tenía una como que se le conoce como corona con un balustro de una inspiración gótica. Sin embargo, era un diseño bastante simple y tenía una pared industrial de hormigón, pero bastante simple. Así que lo que pasó fue que ese diseño fue bastante criticado porque el tamaño de una presa hidroeléctrica era bastante alto, entonces para la magnitud del proyecto fue bastante criticado. Lo que sucedió después fue que contrataron a un arquitecto llamado Kaufman, y él es el que le dio el estilo que actualmente tenemos en la presa Hoover. El estilo que le dio es conocido como Art Deco, y es un estilo bastante elegante, como pueden ver en esta foto. El proyecto consiste más o menos en torres que se elevan sobre la presa, y el diseño es bastante bueno porque así se mezclaba bastante bien entre las montañas y entre el océano Pacífico que estaba a su alrededor. La presa Hoover recibe su nombre en honor a Herbert Hoover. Además, esta presa es la principal fuente de energía de Nevada, Arizona y el sur de California. No obstante, fue bastante criticada cuando recién se le iba a construir debido a su gran envergadura y que nunca se había construido nada parecido. Su construcción inicia en 1931 y finaliza en 1936, con 2 años de antelación y con un presupuesto menor al que se tenía planeado. Esta presa es de tipo arco de gravedad de 220 metros de alto, 380 metros de longitud y un espesor de 200 metros en la base y 15 metros en la corona. Para su construcción fueron necesarios 3.3 millones de metros cúbicos de concreto, y su construcción sufrió demasiado debido a las intermitencias por el clima, el caudal del río y la topografía del lugar. También se construyó un pueblo cerca de la presa llamado Boulder City debido a la gran cantidad de trabajadores que tenía este proyecto. Y este pueblo también incluyó
distintos servicios municipales como hospitales, escuelas, servicio de policía, entre otros.